Bienvenidos a su serie Hacer Familia. Hoy trataremos el tema de la afectividad. No se vayan, ahora regresamos. Bienvenidos nuevamente. Como hemos comentado hace un ratito, hoy hablaremos acerca de la afectividad. Y para tratar el tema tenemos tres invitados que nos van a ayudar. Comienzo a presentarlos. Primero, Ani Garat de García Llorente, viuda, madre de 4 hijos y abuela de 3 nietos, profesora en letras y asesora familiar del IE Argentina. Bienvenida. Gracias. Elia Vargas, abogada, Universidad Santa María de Caracas, Derecho Civil y Mercantil, Máster Educación, Instituto Panamericano de Estudios de Familia. Me comentasteis que habéis hecho la primera promoción de la escuela en Venezuela que fundó mi padre, ¿no? Perfecto. Muy bien. Asesora familiar del IE, mediadora familiar, Universidad Internacional de La Rioja, casada con 5 hijos. Bienvenida. Gracias, José María. ¿Y tu marido? César Bazó, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Venezuela, médico especialista en Medicina Familiar, Comunitaria, Urgencias y Emergencias, doctor en Medicina por la Universidad de Oviedo, máster en Educación, Instituto Panamericano de Estudios de la Familia en Venezuela, casado con 5 hijos. Bienvenido. Gracias. Comenzamos con las preguntas. Ani, ¿qué lugar ocupa la afectividad en el desarrollo de la persona? Bueno, nosotros cuando hablamos de educar a nuestros hijos en virtudes, tenemos que, y eso también lo decimos en las escuelas, ¿no? Que nuestra intención es hacerlos crecer en todos los ámbitos de la persona, en el intelectual, en el de la voluntad, en el físico, en el afectivo y en el trascendente, ¿no? Entonces, en este marco antropológico, la afectividad, yo diría que sería como la sangre en el cuerpo, que es como el canal donde se manifiestan los sentimientos, ¿no? Y es muy bueno, desde edades muy tempranas, enseñar a los hijos a manifestar sus afectos, ¿no? A primero conocer sus emociones para después poder conocer los de los demás, ¿no? Y yo, adentrándome un poquito más, podría ser también como el primer paso de la conciencia moral, ¿no? Porque uno a un hijo le dice que el bien me produce alegría y el mal me produce tristeza, ¿no? Así que cuando él hace algo bien, es bueno hacerle sentir en su propio cuerpo que el bien me produce alegría, ¿no? Y así cuando ha hecho algo mal, ha desobedecido, se ha peleado con el hermano, él también se siente mal. O sea, ese sentimiento que es parte de esa afectividad, ya sería como un indicio de esa conciencia moral. Y como padres tenemos la responsabilidad también de que cuando tenga esa sensación buena por haber hecho algo bueno, que lo sepa, porque a veces no se enteran. O sea, tienen tantas cosas buenas y tantas cosas buenas que hacen, igual que si ha hecho algo malo, marcárselo con menos, digamos, pronunciación, para enfocarnos en lo bueno, pero también que le ayudemos a que sea consciente de cuándo está en esa situación. Como que él sienta, ¿no? Hacerle sentir qué bien se siente. Exacto. Cuando uno hace una obra buena, ¿no? Exacto. Eso también está bueno. Exacto. Que tiene que ver con la educación en positivo, ¿no? Efectivamente. Elia, ¿qué relación existe entre la inteligencia, la voluntad y la afectividad? Bueno, vamos a ver, tal como ha dicho Ani, los sentimientos están allí, ¿no? La afectividad es educar los sentimientos a través de las virtudes desde muy temprana edad. ¿Qué relación existe ese sentimiento, o sea, la afectividad, con la razón, la inteligencia y con la voluntad que va del corazón? Es la necesidad de la madurez de la persona. O sea, cuando yo siento bueno o malo, lo paso por la inteligencia y digo, es lo que siento. ¿Quién me dice si es bueno o malo? La inteligencia. ¿Y quién me dice que actúo? La voluntad desde el corazón. Y aquí hay un
pasaje del Evangelio que es, bueno, yo creo que todos los católicos lo conocemos, que es la Anunciación. O sea, a la Virgen cuando se le aparece un ángel y le dice, es que vas a ser la Madre de Dios. Y ella, o sea, ¿cómo se sentiría la Virgen? O sea, turbada, con miedo. Las emociones son irracionales. Pero no lo cuestiona. No lo cuestiona, pero pregunta. Pero pregunta, ¿cómo puedo Dice, servir de ayuda? Dice, ¿y cómo va a hacer esto si no conozco varón? Inteligencia, La ¿no? inteligencia. Le explica, el ángel le dice, es que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces, claro, he aquí la esclava del Señor. O sea, hágase en mí según tu palabra. O sea, es que es muy bonito, es un ejemplo tan gráfico del Evangelio que es que hay una carga emocional importante en todos los evangelios. En todo, a lo largo del Evangelio, o sea, Jesús siente. Ahora me ha surgido algo, tiene poco que ver, pero lo voy a decir. En las bodas de Caná, cuando la Virgen, de todo el acontecimiento, dice, hacer lo que Él os diga. Es un mensaje con una profundidad. O sea, solo esa frase, hacer, yo cuando hago oración lo medito muchas veces, hacer lo que Él os diga. O sea, la Virgen María, hacer lo que Él os diga. Bueno, perdona. Entonces, claro, esos sentimientos que son irracionales, o sea, yo siento tristeza, yo siento miedo, yo siento alegría, yo siento ira, están en el ser humano. O sea, la psicología estudia el alma y estudia los sentimientos, pero luego, claro, no somos alma por una parte y cuerpo por otra, va todo unido y hay que pasarlo por la inteligencia y luego por el corazón, que es la voluntad. Muy bien. Ani, ¿cómo podrían los padres conocer y encauzar los buenos sentimientos, entiendo que de ellos y también de sus hijos? Bueno, desde edades muy tempranas hay que ayudar a los hijos a reconocer sus sentimientos y también a veces cuando son muy chiquitos también interpretar qué es lo que están sintiendo, que eso también les ayuda, ¿no? Por ejemplo, un chiquito que está, su mamá por embarazada, él está por tener otro hermano, que muchas veces se manifiestan como más violentos, más enojosos, más caprichosos, y uno es ponerle en palabras lo que ese chiquito que no puede todavía comunicar siente, ¿no? Y uno le dice, mira, vos estás nervioso porque vas a tener un hermanito, crees que vas a ser desplazado, pero el amor es grande y una mamá y un papá quieren mucho a todos los hijos que vienen, ¿no? Y parece mentira, pero esa información que uno le da a ese chico, que uno en algún momento le parece que está hablando una pared, porque el chico no te resuelve, pero ese chico entiende porque siente también el afecto que su madre le transmite en esa comunicación, en esa dedicación, en esa mirada, en esa palmada sobre ese chiquito, ¿no? Y ese chico se calma, porque, aunque no comprende todavía qué es lo que le pasa, porque sus emociones son muy fuertes y no pueden pasar por su cabeza, sino solamente es la emoción que siente, ¿no? Y después hay otra parte que me parece que es muy importante cuando uno habla como de desechar las malas emociones, que hay que descubrir si las emociones me conducen al bien propio o ajeno, ¿no? Hay emociones que no conducen a nada, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros teníamos en la escuela de familia una mamá preocupada porque el chico siempre se levantaba de mal humor, no quería tomar el desayuno, no quería que le hablaran. Entonces hizo un plan de acción con él y le hizo ver que era una mala situación. El chico tenía 13 años, en plena adolescencia, ¿no? Pero bueno, le dijo, mira, a ver, acostate un poco más temprano, toma un poco de agua al levantarte. Y le dijo, te voy a sacar una foto de tu cara. y bueno, y la verdad que eso fue buenísimo porque él, cuando después volvía y estaba bien, se reía de su propia cara y así empezó a modificar esa situación, ¿no? de esa emoción que no conducía a nada, ¿no? Y después yo también pienso, hay otra parte que es como muy importante, que me parece que todos los padres tenemos que trabajar desde el comienzo, ¿no? En la primera infancia trabajamos en el orden, en la sinceridad y en el autodominio, ¿no?
Y en ese autodominio está ese aplazar la gratificación, que yo creo que eso los papás los tendríamos que tener grabado a fuego en todas las edades, ¿no? Pero bueno, se empieza desde chiquito. Y recuerdo también una anécdota, también de una chiquita que tenía 5 años, que era muy ansiosa, y uno, por ejemplo, le daba un paquete de galletitas, ¡fum!, lo abría, ¿no? Entonces, su mamá le dijo, mira, estas galletitas son para el recreo del colegio. Entonces, hizo un plazo y le dijo, mira, vas a abrir las galletitas cuando baje el ascensor. Entonces, al día siguiente le dice, ahora cuando lleguemos a la esquina, ahora cuando lleguemos a la puerta del colegio y ahora al recreo. O sea, le hizo un proceso de aplazar la gratificación. O sea, lo bueno es que tampoco no fue que le dijo, no, solo para el colegio. Le fue aplazando de a poquito esa gratificación, ¿no? Y eso mismo es lo que nosotros tenemos que ayudar a los hijos, ¿no? Para que sean señores de sus pasiones. Eso. Y si eso no se empieza en una edad temprana, después cuando son más grandes cuesta mucho más, ¿no? César, ¿cómo influyen los padres por medio del ejemplo? Es interesante ver que en el tema de la afectividad y de las emociones, los padres tenemos un papel fundamental en cuanto a la educación con el ejemplo, porque la manera de comportarnos, a veces nuestros hijos son reflejos de lo que hacemos. Y es curioso ver cómo determinadas familias les reconoces por el gesto, porque se transmite de unos a otros. Y pues en el tema de la afectividad y el control de las emociones, nuestros hijos son un reflejo un poco de lo que hacemos nosotros. O sea, cuánto me enfado porque estoy en un atasco y voy conduciendo e insulto al conductor que va en el carro de al lado, o me pongo bravo porque fulano me ha dicho algo que realmente no tiene importancia, o me excedo en detalles de afecto con personas que no son mi mujer. Entonces, bueno, cuando uno transmite, siempre estamos educando. Los padres siempre estamos educando. Y cada vez que hacemos una actuación, nuestros hijos lo ven, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo, que nosotros, en ese sentido, pues seamos capaces de ser un poco, de practicar y vivir la virtud de la templanza y de la fortaleza. Nosotros como padres, que nos va a ayudar a dominar, controlar las emociones y a su vez de transmitirlas correctamente a nuestros hijos. Hay un pasaje evangélico, a mí me encanta, porque el Señor es un pedagogo impresionante, ¿no? Y San Lucas describe en el capítulo 9 un detalle, fueron los discípulos a Samaria a predicar y no les recibieron. Entonces se enfadaron Santiago y Juan y le dijeron, oye, ¿quieres que mandemos a traer fuego y azufre y que los consuma todos? Es decir, la ira estaba ahí apoderándose de ellos, ¿no? Y quería destruir aquello, ¿no? Y el Señor les reprendió con el Evangelio, el Señor les reprende, ¿no? O sea, ese pedagogo tal, no, que no es así. O sea, esta emoción que tienes de la ira, entiendo que estés enfadado porque vas a hacer algo bueno y te rechaza, pues no importa, acéptala, ya está, y vamos a tranquilizarlo. Pues ese es el ejemplo. Muy bien. Yo quería agregar esto a raíz de la ira y del enojo, ¿no? Que el enojo en sí no es que sea malo, ¿no? Porque uno a veces, los padres a veces se enojan. La ira santa, como dice. No, digamos, se preocupan porque el chico se enoja y el enojo en sí no es que sea malo porque es la manifestación de una emoción. Lo que sí es malo es que termine en la cabeza de un hermano, ¿no? El enojo. Entonces eso es lo que se corrige. El corrige es el daño que puede provocar el enojo, pero no en sí la manifestación del enojo, ¿no? Perfecto. Muy bien. Elia, ¿por qué es tan importante desarrollar un lenguaje emocional? Bueno, mira, en las escuelas de familia es verdad que, por supuesto, pasamos todos los periodos sensitivos, hablamos de las virtudes, y la sensibilidad está allí. Y muchas veces un padre te pregunta, pero es que esta niña grita, se enfada, llora, tiene pataletas, ¡qué horror! Le digo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, vamos a la causa. ¿Cuándo llora la niña? Bueno, claro, cuando se levanta. Le digo, ¿y a qué hora se acostó? Bueno, sí, realmente es que era lunes, es que el domingo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que los padres tenemos que emocionalmente comunicarnos con nuestros hijos. O sea, si un niño está triste, como decía antes Ani, no podemos decirle, ala, no estés triste. No, está triste. Y no es que me tengo que entristecer con él y
a lo mejor hay que llorar un poquito y decirle, te entiendo, tu tristeza, o sea, este amigo tuyo te ha dicho que no va a ser el drama de los amigos entre 6 y 7 años, es que no es más mi amigo o no es más mi amiga. O sea, eso es un verdadero drama para ellos que uno lo ve como algo totalmente, qué tontería. No, no son tonterías, o sea, y estás contento, mamá, saqué un 10, pues esta tarde sacamos refresco y helado y celebramos el 10, porque es que sabemos lo que le ha costado a ese niño sacar ese 10. Entonces, es comunicarnos emocionalmente con estos niños y luego de ida y de vuelta. O sea, si un día estamos cansados, agotados, que no queremos ni verles, se lo decimos. Hijo mío, o sea, hoy no me pidas, por favor, que te lleve al parque, porque es que no puedo. Entonces, es ver esa de un lado y de otro que emocionalmente le entendemos y ellos nos entiendan. Y me acuerdo aquí también de unos padres que me contaron que cumplió años el niño y el abuelo había fallecido una semana antes. Un abuelo especialmente afecto a ese niño, a ese nieto. Y a lo mejor no le decimos nada, porque claro, es su cumpleaños y qué triste va a estar. Y así fue, no le dijeron nada. Y el niño, el cumpleaños más triste de su vida, y le decía, ¿y por qué estás tan triste? Es que no vino mi abuelo. ¿Y por qué estás tan triste? No, es que no pudo venir tu abuelo, le decían los padres. Pasó el cumpleaños y el niño seguía triste. Y bueno, la madre entró en razón y le dijo al niño que es que su abuelo se había muerto. Ah, sí, dijo el niño. Uf, menos mal. ¿Cómo que menos mal? Es que pensaba que es que mi abuelo no me quería. Claro, es que mi abuelo ahora me está viendo desde el cielo. Es que cuando entendemos las emociones de los niños y de las personas, llegan a mucho más allá a la entrega y a una plena libertad. Es que cuando reprimimos las emociones, reprimimos la libertad de las personas también. A los niños se les puede decir muchas más cosas de las que pensamos, son mucho más listos de lo que pensamos. Lo único que tenemos que buscar es las formas. Efectivamente. Hoy en día se pone muy de moda todo el tema de inteligencia emocional. Efectivamente. La inteligencia emocional yo la considero un poco como caballo de Troya, porque los que originaron la inteligencia emocional, su intención, y está para cualquiera, para leer sus libros o ver sus vídeos, era sustituir la parte espiritual del hombre con este tipo de inteligencia que tenía algo, digamos que físico. Entonces querían justificar con la inteligencia emocional... Molecular casi, ¿no? Sí, exacto. Querían sustituir la parte espiritual. Sin embargo, la inteligencia emocional existe, claro, porque es lógica, y de hecho los evangelios es el mejor libro de inteligencia emocional que jamás se ha escrito. La empatía, el amor, la conexión, la entrega, el sacrificio, morir por los demás... O sea, nosotros en estos programas no pararemos de repetir la referencia a los evangelios. Es muy importante y a veces, casi como lo tenemos al frente, ni los utilizamos ni los apreciamos en su verdadero valor. Cada frase del evangelio tiene un mensaje positivo. Y si tú vas con un tema, siempre encontrarás cosas en los evangelios, ¿no? Unos amigos nuestros mexicanos, el marido, hablando del tema de inteligencia emocional, dice, no, la inteligencia emocional es para los gringos. Nosotros los latinos nacemos con inteligencia emocional. No necesitamos formarnos en ella. La tenemos incluida. Va en el ADN. Muy bien, Ani. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros hijos a tener una afectividad equilibrada? Miren, hace el año pasado o el anterior, había una conductora en un programa de televisión en mi país que decía, si sentís, hacelo. Si lo sentís, hacelo. ¿No? Y bueno, era como, eso en el diario vivir también, todo el mundo decía, no, si sentís, hacelo. Y la verdad es que no todo lo que sentimos es bueno, ¿no? Ni nos lleva al bien, que es lo que tenemos que nosotros sí disfrutar y sentir, ¿no? Sentir que el sentimiento es bueno y hay que desplegar los sentimientos, ¿no? También puede haber como unos que pueden solamente moverse por lo que sienten, pero también hay otra banda o otra corriente que es el que niega los sentimientos, ¿no? Quizás porque no puede enfrentarlos o quizás porque le complica sentir. Es mejor taparlo y mejor no sentir, ¿no?
Y lo que nosotros tenemos que formar en los hijos justamente es ese equilibrio de los sentimientos. El que primero aprendan a reconocerlos en ellos mismos, ¿no? Para después reconocerlos en los demás. Y en esto es muy importante tener una visión realista, enseñarles sobre la verdad y de esta forma también descubrir la belleza, lo bueno y lo verdadero, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Primero conocerse y después para conocer los sentimientos ajenos, ¿no? Mira, Ani, con eso que dices, o sea, hay un factor importantísimo que es aquí, en los sentimientos, eso que dicen, como apartarlos, que es la sobreprotección. O sea, muchas veces no queremos, o sea, porque el niño no se sienta mal, porque el niño no tenga complejo, porque el niño, o sea, el valor de la espera no existe. Entonces, o sea, ¿quién ha llegado a un título universitario sin esfuerzo? Que me lo digan, o sea, nadie. O sea, ¿y quién ha conseguido éxito en su trabajo sin esfuerzo, aunque sea malo? Nadie. O sea, es que, y me acuerdo de una madre que me contaba que, bueno, que tenían esto en las escuelas, me contaba, estoy alucinada con lo que me ha contado mi hijo hoy. Le digo, a ver, y me dice, se ha ido a una fiesta, ha estado con amigos y con amigas, y una de las chicas que conoce le ha dicho que por qué no se, con el perdón, se enrollaba con esta o se iba con la otra, que por qué no aprovechaba. Me dice, y mi hijo llegó aquí, bueno, que el hijo tenía, no sé, 17, 16 años, al día siguiente contándome, o sea, mira lo que me ha pasado, y se lo contó a su padre. Entonces, ¿y qué pasó? Que no, que se fue, pero por esto que dice Ani, o sea, no le escondieron nunca lo que podía sentir en un grupo de amigas, se lo habían dicho, o sea, te va a pasar esto, una se te pone por delante, otra te dirá, aunque sea tu amiga querida, ¿no? Entonces, el valor de la espera, y se enseña eso desde muy temprana edad, ¿no? Sí, y yo también aporto en esto también la capacidad de enseñar a la frustración, ¿no? Que hoy no hay tolerancia, no hay tolerancia a la frustración, ¿no? Y la frustración hace crecer, ¿no? Cuando uno no tiene, ayuda, ¿no? Y esto que dice, esta sobreprotección de decir, no, que no lo pase mal, a veces por una culpabilidad de los padres que están poco tiempo con sus hijos y a veces quieren, cuando están con ellos, darles todos, ¿no? Pero esa tolerancia a la frustración también hay que trabajarla en los hijos, me parece importante para tener una afectividad sana también. A mí, antes de terminar, me gustaría que habláramos de los abuelos. ¿Nos puedes comentar algo del papel de los abuelos en lo que es relación con los nietos? Bueno, la verdad que el abuelazgo es un estado pleno, la verdad que es lindísimo, porque uno puede interactuar con los nietos mejor que con los hijos, ¿no? Porque mis hijos le cuentan las cosas a los abuelos antes que a nosotros. Perdón, claro, sí. No, pero que está muy bien, ¿no? Y yo, bueno, mis nietos son muy chiquitos porque la mayor tiene 4 años, ¿no? Pero sí recuerdo mi suegra, que bueno, ya tuvo 9 hijos, y con todos sus nietos, falleció hace poco, todos tenían, para con ella, todos se sentían únicos, y tenía 60 nietos, ¿no? Madre mía, 60. Y a mí lo que me llama la atención es que todos se sentían únicos e irrepetibles, y todos tenían anécdotas personales de cosas que le había dicho la abuela, ¿no? O sea, de detalles, de cosas graciosas, de sabiduría también, ¿no? Yo recuerdo también una vuelta que tenía que llevar, era grande ya, casi 90 años, tenía que llevar un balde con agua para regar unas flores que estaban lejos, y había llevado un palo y pedía a otro que le ayudara. Y entonces le decían madre a mi suegra, ¿no? Le dice, ¿no te parece que es demasiado pesado para que vos lo lleves? Es solo de ida. Decía, de vuelta viene vacío, porque tiraba el agua, ¿no? Pero digamos, no solamente en cosas virtuosas, sino como también en pequeños detalles, disfrutar la vida. De la vida, ¿no? Sí. Y todos acudían, cada vez que tenían un problema, un examen, madre, me prendés una vela a la Virgen, y rezaba, y después ella llamaba, ¿cómo te fue en el examen?, ¿no? Esa interacción que hay, que hace realmente crecer y
y agrandar esa pequeña familia, ¿no? Que son los abuelos. De hecho, el Papa, en la última Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, comentó, y de hecho creo que retó, ¿no?, a los jóvenes a que en la próxima jornada hablaran con sus abuelos, participaran con los abuelos, si no tenían abuelos, con alguien mayor, o sea, que pudieran aprender y aprovechar la sabiduría que existe en los abuelos de cara a su estado y aprovechar lo que es la jornada, ¿no? Te voy a pedir un plan de acción rápido en 30 segundos. Bueno, esto es de una familia, también de una escuela de familias nuestra, que quería tener como objetivo tener un tiempo de exclusividad con cada uno de sus hijos. Era un matrimonio que vive en el campo, tiene 4 hijos, y entonces se había propuesto con el mayor a las 7 de la mañana en la cocina, antes de ir al inglés, los hermanos dormían, entonces ella, casi su plan de acción era para ella, ¿no? Porque dijo, solamente voy a estar atento a lo que él quiera, no me voy a distraer con otras cosas. Con otro de los chicos se había dedicado con ella a estudiar, a prepararle, a ver la tarea, y después a otro de los chicos era un ratito antes de dormir, ¿no? Y con la chica más chiquita, que tenía 3 años, cuando venía del jardín antes de estar con sus hermanos, era charlar de las cosas, jugar a situaciones de la vida diaria, y eso me parecía también lindo, ¿no? De hecho, los planes de acción no solo involucra a un hijo o a un miembro de la familia, muchas veces a toda la familia. Entonces ya me están diciendo que tenemos que cortar, por lo tanto vamos directamente al libro que generalmente solemos recomendar para profundizar en estos temas. En este caso es de Jorge Ordeig Corsini, que se llama Preparar la adolescencia, de la colección Hacer Familia, de editorial Hacer Palabra. Y como siempre, agradecerles muchísimo por el tiempo que nos han dedicado y recordarles que la primera obligación de los padres y de los abuelos, la evangelización y el apostolado con los hijos y los nietos. Tenemos que conocer, vivir y defender la fe, querer mucho a la Iglesia y rezar constantemente por el Papa. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.